¿Dónde nació el castellano realmente? ¿En Burgos? ¿En La Rioja? ¿En Cantabria? ¿Y cuándo y por qué empezamos a hablar de castellano y no de una variedad del latín? Hola, buenas tardes. Desde que somos pequeños, en las escuelas nos dicen que la cuna del castellano es La Rioja, porque el primer documento escrito que tenemos de nuestra lengua está allí. Y el primer documento son las glosas emilianenses. Por ejemplo, este es un fragmento. A la izquierda tenéis el texto original y a la derecha cómo sería en español actual. Hay más glosas, pero esta es la más famosa. Un momento, porque es que seguramente estáis pensando que es que hay un montón de faltas de ortografía en estas glosas. Y no es porque no hayan hecho mi curso de ortografía, sino porque estamos hablando de un texto de hace muchos años. Y con esta pedazo de intro os voy a hablar del patrocinador de este vídeo, que es nadie, o yo misma. Solamente os quiero decir que acabamos de lanzar el curso de ortografía etimológica 2.0. Si te gusta escribir según las normas de ortografía y quieres saber más, pero no solo saber más, sino saber por qué es así. O sea, por qué hay palabras en español que se escriben con H, de dónde vienen, por qué hay palabras que, por ejemplo, en español se escriben con B, pero en un montón de lenguas romances e incluso en inglés se escriben con V. Por ejemplo, gobierno. O si te gustaría también saber por qué, por ejemplo, garaje en español se escribe con J, pero en un montón de lenguas romances y en inglés se escribe con G. Si eso, bueno, te da igual, pero quieres ganar más confianza cuando escribas en cualquier contexto, entonces tienes que hacer mi curso de ortografía etimológica 2.0, porque no te vas a tener que aprender todas las palabras que se escriben con una letra o con otra. Te va a enseñar a deducir cómo escribir cada una de esas palabras sabiendo de dónde vienen. O sea, es que no solamente es útil, sino que también es súper interesante. Y no solamente vemos letras, también vemos signos de puntuación. Punto, coma, comillas, punto y coma, mayúsculas, siglas, todo lo que necesitas saber para escribir cualquier tipo de texto según las normas del estándar. Más de 200 vídeos súper cortitos para poder buscar exactamente qué es lo que estás buscando sin tener que tragarte un vídeo súper largo, con PDFs de apoyo para cada tema y con prácticas al final. Y además tenéis la opción de tener un título propio del Instituto Nebrija de Competencias Profesionales. Esto viene súper bien para el currículum. Y lo único que tendríais que hacer para obtener este título es comprar la opción con el título, que cuesta un poquito más, y completar la prueba final, que son un montón de preguntas sobre todo el curso, pero vais a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. Probablemente ya te haya convencido. Pues aprovecha ya, porque hasta el 20 de noviembre vais a tener un 30% de descuento. Y solamente para la gente que esté viendo este vídeo ahora mismo, si usáis el código LINGU10, para las 100 primeras personas que compren, vais a tener un 10% de descuento adicional. Y ahora volvemos a nuestras glosas. Bueno, pues si vemos las características que tenía el español en esta época, la verdad es que chirría un poco cuando lo comparas con lo que hay aquí escrito. Vamos a ver que hay cosas en las glosas emilianenses que no cuadran. Y vamos a compararlas con una lengua desconocida que después os diré cuál es. Pero mientras, a ver si lo averiguáis. Cosas que no cuadran. Por ejemplo, hay diptongación en el verbo ser. Est en latín, tercera persona singular, nos dio en español es. Sin embargo, en algunas otras lenguas esa E inicial diptongó, como en asturleonés o en aragonés. Es decir, que est dio y es y luego ye. ¿Y qué tenemos en el texto? Pues una diptongación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el escriba, la persona que estaba escribiendo este texto, cuando va a escribir ese ye, elige una G, porque la grafía todavía no estaba fijada y seguramente lo haya visto en algún otro texto antes. Así que, ojito, lengua desconocida 1, castellano 0. Otra cosa que no cuadra en estas glosas es que se conservan las FL, CL y PL latinas. Por ejemplo, vamos a encontrar aflarat, applicare. Bueno, para que se entienda mejor vamos a hacer una comparación con el castellano. En latín teníamos la palabra flama, que en castellano medieval dio llama y que hoy sigue siendo llama en castellano actual. O sea que FL pasa a elle. En castellano medieval era el sonido actual de los hispanohablantes no yeístas. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Lo tenéis en mi curso de ortografía etimológica súper interesante, enlace en la descripción. ¿Y qué tenemos en este texto? Pues nada. FL pasa a FL. O sea que en esta lengua desconocida, llama se dice flama. Otro ejemplo con el latín. Clamare en castellano dio llamar. En esta lengua desconocida, clamar. Y otro ejemplo más con el latín. Plegare en castellano dio llegar. En esta lengua desconocida, plegar, aunque parece que se usa más arribar. En esta época, en castellano ya había cambiado, pero en este texto todavía vemos FL, PL, CL. Así que, lengua desconocida 2, castellano 0. Otra cosa que no nos cuadra es que se conserva el grupo AL más consonante. Esto es muy fácil, mirad esta palabra en latín. Alter en nominativo, alterum en acusativo. La mayoría de palabras de las lenguas romances occidentales vienen del caso acusativo, así que vamos a quedarnos con alterum. Bueno, pues en castellano el grupo inicial AL más consonante pasó a
au, luego ou y luego o. En portugués o en gallego se quedó en ou, por ejemplo, aunque en algunas variedades ya ha cambiado a una o larga o simplemente a una o. Bueno, pues en esta lengua desconocida se quedó en al. ¿Y qué encontramos en las glosas emilianenses? ¿Otra? Pues no, encontramos altra. O sea, sin esta evolución al a o. Esto significa que lengua desconocida 3, castellano 0. Otra cosa, el artículo masculino singular en este texto es o, como podéis ver en con o ayutorio. El artículo castellano es el. ¿Y qué tenemos en la lengua desconocida actual? Pues depende de la variedad, efectivamente encontramos o. En la creación del estándar actual de esa lengua desconocida, han decidido que el artículo no marcado, o sea, no dialectal, o sea, estándar, sea lo, pero igualmente se da por bueno o. Hasta donde yo sé, ninguna variedad del castellano ha tenido nunca un artículo o. Y aunque aparece en alguna documentación, es algo extremadamente raro. Vamos, que los ejemplos se pueden contar con los dedos de una mano. Así que ya vamos con lengua desconocida 4, castellano 0. Más cosas. Recordad que cuando en latín teníamos los sonidos P, T, K entre vocales, en castellano sonorizaron en B, D, G. Pues en estas glosas, no. Aiutorio, salvatore. Aquí vemos que entre vocales se conserva esa T latina. Adiutare, aiutorio. Salvator, salvatore. Y en español, ¿qué tendríamos? Pues ayuda y salvador. Es verdad que no todas las variedades de esta lengua desconocida mantienen esa T, esas oclusivas, pero algunas sí. Y, lo más importante, ninguna variedad del castellano las mantiene. Aunque es verdad que este punto podría ser cuestionable porque quizás el que estaba escribiendo este texto se dejó llevar por un influjo latinista, que, dicho para no pedantes, significa que quería escribir en latín al hablar porque escribir en latín era más elegante. Pero bueno, si lo damos por bueno tendríamos lengua desconocida 5, castellano 0. Y lo vamos a dejar aquí porque creo que el mensaje que quiero transmitir ya se pilla, ¿no? Hay todavía más rasgos que diferenciarían el castellano de esa época con la lengua que encontramos en las glosas, pero eso lo dejaré para el vídeo de la lengua desconocida. ¿Y cuál es la lengua desconocida? Pues tradicionalmente se ha considerado que era una lengua llamada navarro-aragonés. Actualmente sigue viviendo y se llama aragonés. Aunque desde hace algunas décadas hay quien dice que lo que tenemos en estas glosas en realidad sería navarro, que sería muy cercano al aragonés, pero podría considerarse una lengua diferente. Total, que las glosas están en romance riojano, una variedad de aragonés, navarro-aragonés o navarro. Pero desde luego de castellano, no. Obviamente el idioma de las glosas tiene mucho en común con el castellano, pero porque son dos lenguas romances y además de hace un montón de tiempo, cuando todavía tenían muchísimas menos diferencias que ahora. Y además estaban geográficamente muy cerca. El estado actual de la cuestión no es si las glosas emilianenses son castellano o no, porque poca gente lo duda ya. El debate está en si el aragonés o el navarro eran variedades geográficas de la misma lengua o si eran dos lenguas diferentes. Y ahora no nos vamos a poner a hablar de esto, pero parece que el debate se decanta más hacia la separación. Bueno, pues no os penséis que reconocer que las glosas emilianenses no estaban escritas en castellano ha sido de un día para otro, porque no ha sido nada fácil romper con lo que se pensaba desde hacía mucho tiempo. Incluso se han inventado hipótesis loquísimas para decir que sí, que la cuna del castellano era La Rioja, como por ejemplo decir que el castellano no era la lengua de Castilla, ¿eh? Bueno, ya sabemos que las glosas emilianenses no están escritas en castellano o español. Que ojo, eso no les quita ningún valor, ¿eh? Sigue siendo súper guay tener un documento escrito de esa época. El siguiente candidato a ser el primer texto escrito en castellano se escribió en un monasterio, el monasterio de los santos Justo y Pastor. Aquí. Bueno, parece ser que aquí es donde habría estado el monasterio, pero también parece ser que ese monasterio desapareció hace bastantes siglos. Así que imaginaoslo. Aquí, en este maravilloso monasterio, se escribió un extenso texto conocido como la Nodicia de Quesos. Y seguramente ahora estáis pensando que era un texto sobre quesos, ¿no? Pues sí, era un texto sobre quesos. Pero extensa, ¿eh? Bueno, en realidad no tantos, es una lista con quesos. ¿Cuántos quesos puede haber? Este texto es antiquísimo, del siglo X, y encima se nota que el monje está intentando latinizar su texto lo máximo posible. Así que es difícil decir si es latín o romance. Probablemente sea algo a medio camino entre latín clásico y el posterior romance. Pero cuidado, lo que sí está claro es que lo que hablaba ese monje no acabaría siendo castellano, sino asturleonés. Lo cierto es que solo en la Catedral de León se conservan muchos textos, muchísimos, con muestras de protorromance incluso más antiguas que la Nodicia de Quesos. Pero la Nodicia de Quesos es la que se ha llevado la fama. ¿Y por qué sabemos que esto no es castellano sino asturleonés? Pues la verdad es que en este caso es más difícil que en el texto de La Rioja. Realmente el texto está tan mezclado con el latín y es
tan temprano que las características que tiene no son comunes solamente entre el asturleonés y el castellano, sino entre casi cualquier otra lengua ibero-romance. ¿Y por qué se dice que es leonés entonces? Porque se creó en una zona totalmente leonesa. Y, atención, hay una palabra en el texto que apoya esta hipótesis: vacillar. Un vacillar es un parral, o sea, un conjunto de parras, o sea, las vides. Esta palabra, si la buscáis en el diccionario de la lengua española de la RAE, aparece como una palabra normal en castellano, pero en realidad es una palabra que se usa casi exclusivamente en las provincias de León, Salamanca y Zamora. Además, como ya os he dicho antes, el texto parece muy latinizado, o sea, que han empezado a meterle cosas que el almanuense, o sea, el escriba, la persona que escribía, pensaba que eran cosas latinas, pero en realidad no lo eran. Por ejemplo, tenemos apate, abad, cuando esta palabra en latín nunca tuvo P. ¿Y por qué le pone una P? En realidad es muy guay, porque es que se ha dado cuenta de que ellos pronuncian muchas Bs cuando en latín hay una P. O sea, lo que hemos dicho antes, lo que hoy conocemos como lenición o sonorización de las consonantes oclusivas intervocálicas. Eso de que P, T, K pasa a B, D, G. Bueno, pues este exceso de latinización es típico de los textos leoneses. De hecho, es tan típico que incluso se ha creado el término latín vulgar leonés. En otros textos leoneses tenemos ejemplos súper divertidos. Por ejemplo, para la palabra público, que en latín era publicus, encontramos público, público con doble P o incluso público. Esta es mi favorita porque es verdad que en latín teníamos una B y una C, que son sonidos que todavía pronunciaría la persona que estaba escribiendo este texto, y el hombre ya directamente cambia a lo contrario a lo que él pronuncia, a ver si así acierta. Y esto nos está diciendo mucho del conocimiento que se tenía del latín en esta época, o al menos del conocimiento que tenía este hombre en concreto. Una maravilla. Bueno, pues el caso es que tenemos un texto que se hizo en una zona claramente leonesa, que tiene características típicas de las formas de escribir en esa época en León. Y encima tiene una palabra que solo se usa en lo que fue el antiguo reino de León. Así que no podemos estar 100% seguros, pero a ver, el margen de error es bastante pequeño. Así que tampoco podemos contar este texto como el primer texto escrito en castellano. Vamos a ver el siguiente candidato: los cartularios de Valpuesta. Estos son unos documentos que van desde el siglo IX hasta el XII, y que aunque están escritos en latín, los monjes que los redactaron y copiaron no habían estudiado mucho latín, así que mezclaban lo que sabían del latín con su propia forma de hablar. Es decir, es un latín lleno de rasgos y palabras romances. Estamos hablando del siglo IX, que es justo cuando se suele decir que nacen las lenguas romances, así que todavía sería algo intermedio. Es un poco lo mismo que teníamos con la Nodicia de Quesos, pero con rasgos más evidentes de romance. Aunque no podamos decir que lo que está escrito ahí sea castellano, sí encontramos palabras que claramente lo son, y además encontramos características típicas de lo que después será la lengua de Cervantes. Mirad, por ejemplo, vamos a encontrar diptongación de la E y de la O breves latinas. Por ejemplo, tenemos pielle. Esta palabra es nuestra actual piel. En un principio tenía elle y se pronunciaba elle, pero cuando se perdió la E final, el castellano no admitía una palatal, o sea, esa I a final de palabra. O sea, no se decía piell. Al contrario de lo que pasa en catalán, por ejemplo, que sí que se puede tener una palatal a final de palabra. Maragall, any. Así que esa elle pasó a una L. Y en plural, por analogía con el singular, pues se perdió también esa elle y se quedó la L. En los cartularios de Valpuesta también tenemos una sonorización de las oclusivas intervocálicas sordas, de lo que ya hemos hablado antes varias veces. O sea que los sonidos P, T, K, cuando están rodeados de vocales, pasan a B, D, G. Capitia, cabeza. Luego también tenemos formas verbales que coinciden con las actuales en castellano. Fizzo, o sea, hizo, es, donó, va, son. Todas son iguales que ahora, excepto fizzo, que le pasa más o menos lo mismo que hemos visto con cabeza. Todavía no existía el sonido Z, por eso decimos fizzo. Y ya a finales del siglo XV y durante el siglo XVI se transformó en el sonido Z para los que distinguimos y en una S para los seseantes. La F luego empezó a aspirarse y finalmente se perdió, por eso escribimos una H. Otra cosa que vamos a ver es una reducción de diptongos decrecientes. En un diptongo decreciente tenemos una A, una E o una O y luego una I o una U. Bueno, pues en este texto vamos a tener una reducción de estos diptongos, es decir, que vamos a encontrar palabras como carrera y no carreira. En latín coloquial vamos a tener la palabra carraria, que viene de carrus, o sea, carro. Pues la evolución sería carraria, carraira, carreira,
carrera. En portugués, carreira sigue significando más o menos lo que era antes, o sea, un tipo de camino. En español de España queda un resto en el nombre de algunas calles. Por ejemplo, en Madrid tenemos la Carrera de San Francisco y hay varias calles más que tienen la palabra carrera en su nombre. Aunque es verdad que carrera actualmente en español hace referencia a un evento deportivo o a un camino laboral o estudiantil. Hacer carrera en tal empresa o estudiar una carrera. Bueno, pues ya veis que en el siglo IX la palabra era igual que ahora. De todas formas, la tendencia hacia el latín en la escritura va a hacer que a veces también encontremos la palabra carraira. Recordad que la escritura siempre es mucho más conservadora que el habla. Otra cosa que vamos a encontrar en los cartularios es una palatalización de KT en ch. Por ejemplo, Fontecha. Este es el nombre de una localidad y aquí el pobre escribano tenía un problema muy gordo. ¿Cómo iba a escribir el sonido de la ch si no existía en latín? Pues iba a tener que buscarse la vida y copiar lo que había hecho otra gente antes. Así que a este hombre se le ocurrió escribirlo así: GI más vocal. ¿Por qué? Pues porque cuando escribían GE o GI sonaban como en francés, G, G. Y esto era lo más próximo que tenían en la escritura a nuestro sonido ch. Así que, ¿qué hizo? Pues poner GI más una vocal, o sea, el sonido G más la vocal que sea. Y esta es la misma lógica que se siguió en italiano, en francés o en rumano. Nous mangeons. Que no sé por qué me pongo palabras en francés y no sé hablar francés. Así que aquí tenemos a nuestro ganador, los cartularios de Valpuesta, las primeras muestras escritas que tenemos en castellano o español. ¿Y dónde estaban? Pues en el monasterio de Valpuesta, en la provincia de Burgos, pero muy cerquita ya de Álava. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dice la RAE. Y tiene sentido que estén ahí, de hecho tiene algo de poético, porque en una zona entre el centro norte de la provincia de Burgos y el sur de la de Cantabria es donde tenemos que ubicar la zona en la que nació la lengua castellana. Y ojo que digo, nació de una forma un poco metafórica, literaria, porque ya sabemos que los idiomas no nacen ni en una zona, ni en un momento concreto ni particular. O sea que no podemos adjudicar el nacimiento del castellano a ningún lugar en concreto, a ninguna provincia en concreto, ni el castellano ni cualquier otra lengua. Las lenguas surgen como un conjunto de rasgos lingüísticos que varían más o menos en territorios relativamente pequeños y desde ahí se expanden, recibiendo influencias, pero no nacen en un lugar particular. Así que responder a la pregunta de dónde nació el castellano es muy complicado, por no decir que es imposible y súper relativo. Hay que tener en cuenta que desde que en la península se hablaba latín, los padres han hablado a sus hijos en la misma lengua que hablaron con sus padres, al menos en las zonas en las que hubo un poblamiento cristiano continuo, o sea, donde no llegaron los musulmanes. Nadie tuvo nunca conciencia de hablar algo distinto. Los cambios son un continuum temporal tan lento que no es posible marcar un punto concreto en el que nace una lengua. Así que podríamos decir que hablamos latín por tradición, un latín del siglo XXI. Llamamos euskera antiguo a una lengua que un vasco actual no entendería en absoluto, una lengua que se habló hace 2000 años. Pero muchas veces consideramos que es la misma lengua porque tiene el mismo nombre, euskera actual, euskera antiguo. Un hablante de griego moderno no entiende el griego clásico, pero claro, como sigue llamándose griego, pues pensamos que es la misma lengua. Esto significa que podríamos decir ahora mismo que hablamos latín del siglo XXI, pero también podemos decir que lo que se hablaba hace 2000 años no era euskera, que era el padre del euskera, y lo mismo con el griego moderno y el griego clásico. Son puntos de vista diferentes pero totalmente válidos. Pero ojo, clasificar las cosas nos hace la vida muchísimo más fácil a los simples mortales. Así que sí hay una convención. Es verdad que se considera que hay una transición entre el latín y las lenguas romances que dura 3 siglos, desde el 5 hasta el 8. A partir de ahí ya hablamos de romance. Y a partir de los siglos X u XI ya solemos nombrar a las lenguas por la entidad política donde dominaban. Castellano, Castilla, francés, Francia, portugués, Portugal. Luego también es verdad que hay algunos autores que hablan de protorromance a partir del siglo III. O sea que protorromance haría referencia al estado último del latín. Vamos, que es un lío. ¿Pero por qué es un lío? Pues porque el cambio lingüístico es un proceso lento y constante. Así que tenemos que ser conscientes de que poner una fecha, aunque sea muy práctico, es un poco un engaño. No olvidéis que una verdad excesivamente simplificada se convierte en una mentira. A mí en este vídeo no me ha puesto ni guión ni nada. Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!